Bien, hoy les comentaba en una de las diapositivas iniciales que hay factores que regulan el proceso de erosión hídrica, ¿no es cierto? Entonces la erosión hídrica puede ser expresada o entenderse como función de la erosividad que genera la lluvia. La lluvia tiene energía, y la aerodabilidad que está dada por las características del suelo, por las características del paisaje, por el uso del manejo, el uso y manejo, ¿no es cierto?, que hagamos del suelo. Y esos son los cinco factores, los cinco factores que regulan de alguna forma la erosión y que fueron colocados en una ecuación a los fines de poder determinar la, la pérdida del suelo, ¿no? Poder calcular. Porque hasta ahora hemos visto de qué se trata el proceso de erosión, cuáles son los tipos de erosión, vimos técnicas de control, pero lo que no sabemos es decir, bueno, pero ¿cuándo tengo que hacer tal o cual cosa? ¿Cuándo es? Cuantificar. Entonces, existe, a partir de esos factores que la controlan, se desarrolló la ecuación universal de pérdida de suelo, universal porque puede ser aplicada en diferentes regiones, desarrollada por el Departamento de Suelo de los Estados Unidos. La pueden encontrar como USLE por sus siglas en inglés, o como EUPS WOPS por las siglas en español. Y lo que expresa es lo siguiente. A, la pérdida de suelo, expresado en gramos por hectárea por año. Megagramos es la unidad que se utiliza actualmente, antes era la tonelada, es exactamente lo mismo. Entonces, esa pérdida de suelo es igual a ¿qué? Al producto de los factores que la intervienen. En primer lugar, es el índice de erosividad de la lluvia, ya lo vamos a ver un poquito. K representa al suelo, es el factor de erosionabilidad del suelo. L y S es el factor topográfico, se calcula en realidad en conjunto. Nosotros lo calculamos en conjunto, hay formas de calcularlo por separado, pero L hace referencia a la pendiente, a la longitud de la pendiente, y S hace referencia al grado, ¿no es cierto?, de pendiente. C es el factor que depende del manejo del cultivo, de práctica de manejo, de uso del suelo. Y P hace referencia a las prácticas de control de erosión práctica estructurales, ¿no es cierto? Estructurales. Serían, por ejemplo, terrazas. ¿Para qué sirve la ecuación universal de pérdida de suelo? Bueno, la primera utilidad es estimar la pérdida anual promedio de suelo en una pendiente en un campo con condiciones específicas del suelo y manejo de tierra. Cuantificar cuánta tierra estoy perdiendo en el lote. Por otro lado, apoyar la toma de decisiones en la selección de sistemas de uso y manejo y de práctica de conservación para condiciones específicas de suelo y pendientes, ¿no? Me ayuda a ver qué manejo puedo hacer, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de manejo me conviene hacer? Ya vamos a ver por qué. Me permite estimar el cambio en la pérdida de suelo, que resultaría de un cambio en el uso o de las técnicas de conservación sobre una situación dada. Es decir, me permite cuantificar la pérdida de suelo del lote, pero también me permite cuantificar esas pérdidas de suelo si yo aplico una cierta práctica, una cierta técnica. También me permite determinar cómo pueden aplicarse o alternarse las prácticas de conservación para permitir un uso más intensivo de la tierra, manteniendo una pérdida de suelo tolerable. Un poquito está todo medio relacionado, ¿no? Con las anteriores supuestas, las anteriores aplicaciones.
Estimar las pérdidas de suelo en áreas con uso del suelo distinto al agrícola, o sea, también me sirve para estimar pérdidas de suelo en sistemas ganaderos, con praderas. Obtener estimaciones de pérdida de suelo para que los organismos ejecutivos responsables de la conservación del suelo determinen las necesidades de conservación. Es decir, lo puedo aplicar para condiciones regionales, aparte del nivel del orden. Bien, el primer factor de la ecuación es el de erosividad pluvial. El factor R representa la erosividad de la precipitación pluvial, que se define como la capacidad potencial de la lluvia para provocar erosión. ¿Qué tan erosiva es la lluvia? ¿Qué capacidad erosiva tiene la lluvia? Es una función de dos características de la lluvia intensa: la energía cinética y la intensidad máxima durante 30 minutos. R es igual a la energía cinética por la intensidad de la lluvia en 30 minutos. Entonces, lluvias más intensas generan gotas de mayor tamaño. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad. Entonces, gotas de mayor tamaño son gotas de mayor masa, y por lo tanto de mayor energía cinética y mayor. ¿Tengo la siguiente? Bueno, estas son las ecuaciones que se utilizan para determinar R, energía cinética e intensidad de la lluvia. El tema es que estos datos no son fácilmente obtenibles, no se obtienen de fácil manera. Las instituciones tampoco tienen mucho datos sobre esto. En conclusión, hay estos mapas, ¿no es cierto?, con líneas que tienen un punto de igual potencial erosivo de lluvia. O sea, estos mapas, el valor de R, en el caso del práctico, nosotros lo vamos a obtener de los mapas, de las líneas que unen puntos de igual potencial erosivo. Entonces, ¿por qué? Los valores no están disponibles fácilmente en las regiones donde uno quiere calcular la erosión. Entonces, vamos a suponer que nosotros estamos, ¿qué podemos decir?, en el norte de Santa Fe, en este punto, supongo que Reconquista. Entonces, vemos que el valor de R en este caso está entre 700 y 800, entonces a la mitad sería 750, entonces este valor lo podemos estimar como menor a 750, un 730, un 720. Como consejo es siempre ir por el lado de la seguridad, no hilar finito si uno va a tomar los valores de esta manera. ¿Por qué? Bueno, básicamente para no quedarnos cortos, ¿no es cierto? No subestimar la pérdida de suelo. Prefiero ponerle un poquito más que no un poquito menos, porque eso me puede llevar después a decisiones incorrectas. Entonces, así es como se usa este gráfico para la obtención de R. Las ecuaciones las tienen a los fines de saber de dónde se obtienen estos valores y cómo influyen los diferentes eventos de precipitación sobre ese valor. Bien. El siguiente factor es el factor K. Se llama factor de erosionabilidad del suelo, en donde se tiene en cuenta donde influye la granulometría, la materia orgánica y la estructura del suelo. Entonces, y la permeabilidad. Entonces, el factor K es un índice que representa la pérdida de suelo por unidad de factor R, expresado en unidades homogéneas, medido en el campo sobre suelo desnudo de una parcela tipo de 22 metros de longitud y 5 grados pendientes. Entonces la gente de Estados Unidos, con una gran cantidad de parcelas de este tipo, de esta característica, desarrolló esta ecuación para el cálculo de K, en donde M es un porcentaje, es el porcentaje de la fracción L
porcentaje de fracción L es el porcentaje de suelo comprendido entre 2 y 100 micrones, eso es M, por 100 menos el porcentaje de arcilla. Eso es M. Esta M está acá. Luego, en la ecuación aparece el valor A. A es el contenido de materia orgánica, que se obtiene directamente de la carta de suelo. B es un coeficiente en función de la estructura, entonces ustedes van a tener una tabla que dice valores de C y B para obtener el factor K. Entonces, lo que es B es tipo de estructura: granular muy fina, granular fina, granular media gruesa, bloques platiformes o masivos. Entonces, el valor de A es este, el valor de B es este, 1, 2, 3 o 4. Depende del tipo de suelo que tenemos. Y la permeabilidad C, permeabilidad rápida, moderada, lenta, moderada, lenta, moderada. Simplemente estos factores se coloca el valor que corresponde a C, según el suelo que tenemos, y ese es el valor de K. Cuando hagan el cálculo, lo único que tienen que tener cuidado es de hacer bien, de cargar bien la ecuación en la calculadora o en la planilla de Excel que utilicen. Y acá dice, en el cálculo, la fracción de limo más arena muy fina no debe superar el 70%. No debe superar el 70%. Si la supera, se debe obtener por normograma. Entonces, además de poder obtener el valor de K por esta ecuación, se lo puede obtener a partir de este nomograma, en donde es un nomograma que relaciona la textura con la materia orgánica, con la estructura y con la permeabilidad. ¿Cómo se usa este nomograma? Entonces, suponemos que el suelo tiene 65% de limo, entonces acá tenemos porcentaje de limo y arena muy fina, ¿no? Entonces sobre este eje buscamos 65. Empiezan 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 65 acá. Limo más arena fina. Luego debemos interceptar estas curvas correspondientes al porcentaje de arena. Fíjense que dice 0%, 5, 10, 15, 20, 30. ¿no? Entonces, en nuestro caso de ejemplo, tenemos 5% de arena. Entonces, desde acá nos desplazamos hasta la curva de arena del valor 5. Luego debemos interceptar curvas de materia orgánica. En el caso del ejemplo tiene 3% de materia orgánica. Es decir, que desde acá nos vamos hasta buscar la curva de 3%. Tenemos 0, 1, 2, 3, hasta 4. No hay más de 4. Llegamos al 3% y finalizamos la búsqueda de los valores en este gráfico. Debemos pasar a esto. Entonces, a continuación debemos dar un valor de estructura. La estructura es granular fina. Granular fina es 2. Entonces, desde aquí nos dirigimos hacia la otra gráfica con la curva de estructura y lo que vamos a hacer es buscar granular fina, que es el 2, acá está, es este punto, ¿no? 1, 2, 3, 4. La segunda es granular fina. Por último, debemos darle, para poder obtener el valor de K, la permeabilidad. La permeabilidad nos dice que es lenta a moderada. Lenta a moderada tiene valor 4. 1, 2, 3, 4. Desde acá nos vamos hasta el valor 4. Y luego interceptamos este eje donde obtenemos el valor de K. Que en este caso está muy cerquita del valor de 0,4. Podríamos decir 0,39. El factor topográfico, el factor LS, como dijimos hoy, representa tanto la longitud como el grado de pendiente. Y también lo podemos obtener a partir de ecuaciones y de nomogramas. Este factor
expresa la relación entre la pérdida de suelo en una ladera dependiente y longitudada respecto a una condición estándar de 5% dependiente y 22 metros de longitud, cuyo valor es 1. Es decir, para 5% y 22 metros, el valor logrado es 1. Acá, este nomograma lo que tiene es una limitante que es la longitud. Acá abajo encontramos la longitud de la pendiente, y en este encontramos, estas curvas son el porcentaje de pendiente, y en este vamos a hallar el valor de LS. Entonces, uno ingresa, por ejemplo, con el valor de, suponer, 100 metros, ¿sí? Y 1% de grado de pendiente, y acá interceptamos el factor LS. ¿De dónde vamos a sacar la longitud y el grado de la pendiente? Del mapa topográfico, que se obtuvo con el relevamiento, la curva de nivel obtenida a partir del relevamiento. De ahí se obtiene el valor de L y del grado. Bien. En general es probable que en la mayoría de los casos se encuentren con L mayores a 300 metros. Es muy probable que se encuentren con L mayores a 300 metros, puede que no, pero para eso, Escota, que es un ingeniero que dedicó toda su vida a la erosión hídrica en el INTA de Paraná, elaboró una serie de ecuaciones para aplicar y para calcular el valor de LS. Las ecuaciones surgen a partir de ensayos experimentales a campo, con parcelas de escurrimiento que hay en el INTA de Paraná, que permiten obtener ese valor de LS para longitudes mayores a 300, o aún no sea mayores. Si tenemos una longitud de 200, también la podemos aplicar acá, no hay ningún problema. Y ahí, bueno, en esas ecuaciones, el L es la longitud de la ladera en metros, θ es el ángulo de la pendiente. Acá se aclara, el seno del ángulo de la pendiente es el valor de la pendiente expresado en metros sobre metros. Es decir, si es 2%, el valor del seno del ángulo, del seno de la pendiente, es 2 dividido 100, 0,02. Así se carga el valor en la ecuación. M es un exponente de ajuste de la longitud de la pendiente. Y las ecuaciones se seleccionan en función de la pendiente de nuestro caso. Por ejemplo, la ecuación 8 se utiliza para pendientes menores a 1%. Y el valor de M es 0,2. La ecuación 9 se utiliza cuando la pendiente, en nuestro caso, está entre 1 y 3. Y el valor de ajuste M toma el valor de 0,3. Y así sucesivamente. Bien. Eso es respecto al valor de LS. Se obtiene de esa manera. Entonces ustedes, cuando hagan el práctico, en la ecuación van a colocar el valor de L, de la longitud de la pendiente, y el seno del ángulo va a ser, la pendiente en tanto por 1. Bueno, después tenemos lo que es el factor de cobertura vegetal, C, cobertura vegetal, también llamado de manejo del cultivo, de uso de suelo, podemos decir, y representa la relación entre la pérdida de un suelo con un cultivo dado y la que se produce en ese mismo suelo desnudo. Entonces, para las rotaciones de cultivo, en general uno cuando hace en agricultura, en ganadería, siempre hay una rotación pensada. Para las rotaciones de cultivo, se suman los valores correspondientes a cada cultivo anual y se lo divide por el número de años de la rotación, resultando así en un valor de C promedio.
Ahora vamos a ver que el valor de C se obtiene de tabla. Entonces, hay varias tablas. Estos se obtienen de forma experimental, son muy difíciles de obtener, no es sencillo, ¿cierto? Porque hay que tener parcelas experimentales, descubrimientos, sembrar el cultivo, bueno, toda una serie de cosas que hacen que para los fines de diseño nosotros tomamos los valores C de tablas. Hay varias tablas, esta es una que creo que es la que tienen en el práctico, en donde el mayor valor de C, es 1, ¿no es cierto? Que corresponde cuando hay barbecho desnudo. El barbecho es el periodo previo al desarrollo de un cultivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este momento se terminó de cosechar la soja, se terminó de cosechar el maíz de primera, se terminó de cosechar el sorgo, están los residuos de esos cultivos hasta el nuevo cultivo. Todo ese periodo, hasta que se siembra el nuevo cultivo y se desarrolla, ese periodo sin nada se llama barbecho. Desnudo, diferencia a que no hay cobertura. Por ejemplo, cuando se disquea un campo, se mueve, eso es un barbecho desnudo. Y toma el valor de 1 porque es la máxima cantidad de erosión que se puede generar es cuando ocurre esto. Luego, en la medida que vamos teniendo cobertura, que vamos aumentando la rugosidad, que vamos teniendo en cuenta una serie de técnicas, el valor C va disminuyendo. Por ejemplo, soja continua a favor de la pendiente, 0,4. Si lo comparamos con trigo soja con labranza 0 en siembra directa, fíjense, 0,4 a 0,015, ¿cierto? Entonces, acá ya estamos viendo dos cosas. Uno es labranza 0. Acá no me habla de labranza, pero me dice continua, monocultivo. No hay presencia de gramínea. A favor de la pendiente, quiere decir que el sentido de siembra es a favor de la pendiente. ¿Se acuerdan que una de las técnicas de manejo de relieve les comenté hoy es líneas guías cortando la pendiente, o líneas de curva de nivel, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan todo eso? Bueno, quiere decir que toma valores que son altos. 0,4 es alto. Si bien es mucho más bajo que 1, pero es alto. Fíjense, maíz continuo a favor de la pendiente. Es una gramínea, deja mucha cobertura, pero continuo, monocultivo, a favor de pendiente, también tiene valores importantes, 0,3. En cambio, maíz en rotación con pradera a favor de la pendiente ya empieza a reducir. Ni hablar si hablamos de pradera. Miren los valores que tomó. Hace una pradera, la reducción, la pérdida de suelo es muy importante, muy importante. Trigo a favor de la pendiente o en contorno, continuo o en rotación. Todas estas opciones que aparecen acá son opciones que desarrolló el investigador cuando las realizó. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, sojas continuas a favor de pendiente en siembra 70, la siembra 70 ya prácticamente no se utiliza más. La siembra de soja, la siembra de sorgo, la siembra de maíz es a 52 o a menores distanciamientos. Entonces, por eso son valores que se obtuvieron hace un tiempito ya. Son útiles, sirven, pero siempre hay que tener un criterio, ¿no es cierto? Decir, bueno, el valor que estoy usando es para esta condición. Entonces, como ustedes pueden ver, de barbecho desnudo a 1, según las técnicas que se usan, los valores van a ir tomando diferentes valores según se siembre a favor de la pendiente, se siembra en contorno. Contorno es siguiendo las curvas de nivel. El espaciamiento tiene mucho que ver, espaciamientos más densos reducen mucho más la erosión y demás. Si está en rotación o no, también tiene que ver. Esta es otra tabla desarrollada por otro autor, donde el C convencional, él pone un C convencional, siempre a favor de la pendiente, y acá desarrolló un C para siembra directa. Entonces, hay diferentes opciones, según el autor que elijan, van a tener, este es otro, este tomado de Cisnero, ¿no?
ya le mete soja maíz, soja, ya mete cultivo junto, ¿no es cierto? Si yo tengo trigo soja, bueno, tengo un valor para siembra convencional, siembra indirecta. Entonces varía según el investigador, el autor, los valores. Entonces, si yo tengo una rotación de 2 cultivos, lo que se hace es tomar los valores de cada cultivo. De 2 cultivos sería dividido 2, por ejemplo. Si es soja, maíz, vamos a decir. Soja un año, maíz el otro, se toma el valor de ese de cada uno, se suma y se divide por 2. Se hace el promedio. Si tengo 3 cultivos, lo mismo. Si tengo trigo soja, como el trigo soja se hace en un solo año, cuenta como uno. Y por último, el factor P, que dijimos que es el factor de prácticas de control de erosión, se obtiene de tablas que relacionan las pérdidas de suelo en parcelas donde se aplican prácticas de control de erosión respecto a las pérdidas que se producen sin ellas. Es decir, que el valor de referencia de P es 1. Cuando usted haga el cálculo, el valor de P sin prácticas es 1. Sin prácticas es 1. Ahora vamos a ver a continuación cómo se obtiene el espaciamiento y que se utiliza esta ecuación. Y en el cálculo de espaciamiento el valor de P también es 1. Se utilizan valores distintos a 1, es decir, menores. Ustedes se acuerdan que cuando vimos las aplicaciones de la ecuación dijimos, bueno, esta ecuación sirve para, por ejemplo, ver qué pasa si hago terraza. Bueno, yo puedo utilizar valores menores, 0,5 por ejemplo, en P, para simular, para ver qué pasaría si yo pongo terrazas en el campo. A ver a cuánto se me reduce la erosión. ¿Se entiende? Pero si no, el valor de P siempre lo dejamos en 1. En el práctico lo vamos a dejar en 1. Bueno, este es otro autor, ¿no es cierto?, donde según la pendiente del terreno y el cultivo que se haga y si uso terrazas o no, da diferentes valores de P, ¿no? Es más los fines de investigación. Yo quiero hacer una investigación, desarrollar un paper, hacer un trabajo donde veo la sensibilidad de la ecuación al valor de P, bueno, puedo basarme en estos resultados. Bien. Si yo calculo la pérdida de suelo, una vez que tengo los valores de R, K, LS, C y P, y obtengo el valor de A, de gramos por año, por hectárea por año, pero bueno, tengo una pérdida, vamos a suponer, de 40, tengo una pérdida de 10, tengo una pérdida de 3. Bueno, ¿es mucho, poco? ¿Cuánto es? Bueno, para eso existe lo que es la tolerancia. ¿Hasta cuánto podemos perder? Queremos perder 0, por supuesto, pero no perder nada implica, por ejemplo, en zonas con excesiva pendiente, tener una terraza pegada a la otra, prácticamente una al lado de la otra, a 10 metros, como mucho. Eso es inviable, por supuesto. Entonces, se habla de una tolerancia. Entonces, vamos a leer. En términos pragmáticos, la tolerancia de pérdida de suelo es la tasa máxima de erosión del suelo que permite que se sostenga un alto nivel de productividad. En relación a la génesis del suelo, una tasa de erosión tolerable sería aquella pérdida de suelo anual equivalente a la tasa de formación del mismo suelo. Es decir, en criollo, ¿cuánto estoy dispuesto a perder? Y la cantidad que el suelo pueda llegar a regenerar. No, pierdo 2 toneladas, pero yo sé que por año el suelo se regenera 2 toneladas. Un poco viene por ahí. Esto es importante, no existe un acuerdo general en la bibliografía sobre cuál es la tasa de erosión tolerable. Hay muchos rangos, hay mucha discusión. Tradicionalmente se ha considerado esta pérdida fluctuando entre 4 a 20 toneladas por hectárea por año. Ahí está el autor. Aunque otros autores proponen una pérdida menor, de 2 a 10 toneladas. Entonces, en general para regiones húmedas, donde hay más humedad, donde la actividad microbiológica es mayor, donde tenemos mayores tasas de recuperación de suelo, tendríamos que estar hablando de 2 a 10. De 2 a 10. Ese sería el rango para nuestra zona
pero yo lo acotaría, ¿no es cierto?, hasta no más de 3 o 4. Y ya vamos a ver qué es lo que no hay un valor único, no hay un valor decir, unánime, decir 2 o 3, sino que se puede jugar con esa pérdida por el tema del espaciamiento de terrazas, que ya lo vamos a ver en las siguientes slide. Este rango de variación depende de la génesis del suelo, correspondiendo a los valores mayores a los suelos profundos, de textura franca, moderadamente permeables y que tienen características de subsuelo favorables para el crecimiento de las plantas, y los menores a los suelos con características opuestas. Este valor se usa como una guía para la planificación y es usado en Estados Unidos como indicador de la adecuación de los usos y manejos aplicados a campo para el otorgamiento de facilidades a los productos. En otros países el tema de la conservación del suelo está muy regulado. Sin ir más lejos de Uruguay, todos los productores tienen que presentar un proyecto de manejo de uso del suelo, cuánta pérdida de suelo tienen por año, y sí o sí aplicar técnicas de control de erosión. No se puede tener un campo con erosión. No se puede tener un campo con problema de erosión, cárcava y demás. Si no está multado y se obliga a que se haga un proyecto con un ingeniero agrónomo, se hagan todos los cálculos necesarios y se hagan todas las obras necesarias. Y el gobierno apoya eso. Bien. Esto solamente como para que un trabajo que hizo este autor en Paraná, solamente a los fines de que vean que la profundidad del horizonte superficial, a medida que el horizonte superficial es más profundo, los rendimientos de soja aumentaron. Si bien hay una determinada dispersión, tal vez porque el cultivo no es el ideal que se adapta mejor a condiciones de estrés, de suelo, pero sí importante, me resultó importante ver que a medida que él veía suelos más profundos, el suelo era más profundo, mayor horizonte, más espesor del horizontal, los rendimientos se le fueron incrementando bastante, ¿no? De 2.500 a 3.200, 3.300. Entonces la importancia de la pérdida del suelo sobre la producción. Bien. Cuando hablamos de diseño de terraza, yo le dije, bueno, vamos a ver después el espaciamiento, porque cada cuánto va una terraza, a qué distancia ponemos una terraza de la otra, depende, o se calcula usando la ecuación universal, entre otras ecuaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diseño de terraza, hablamos de el tamaño del canal de la terraza, ya vimos más o menos cómo se tiene la profundidad, y dijimos que el diseño del canal es similar y se utiliza lo mismo que el diseño de canales, podemos tenerlo para un diseño de canal triangular parabólico. Pero el espaciamiento, uno de los métodos que utilizamos, y el que vamos a utilizar en el práctico, es despejando L. Entonces, uno de los métodos para obtener el espaciamiento entre terrazas es despejar L, la longitud de la pendiente de la ecuación universal de pérdida de suelo, para una tolerancia de pérdida determinada. Entonces, si yo, una vez que calculé la pérdida de suelo, ya vamos a ver cómo es el procedimiento para tomar la decisión de hacer terraza. Pero si yo tengo que hacer terraza, el LS lo puedo despejar de esta ecuación y reemplazo A por el valor de tolerancia. Entonces, a la medida que yo aumente esa tolerancia, por eso decía hoy que la tolerancia no es un valor tajante, único, sino que yo puedo ir jugando. A la medida que aumente esa tolerancia, puedo tolerar más. El espaciamiento va a ser mayor. Puedo, a la medida que disminuya esa tolerancia, que quiero que se me pierda menos, ese espaciamiento va a ser menor. Voy a tener terrazas más cerquita. Entonces, cuando uno está diseñando, va jugando con esos valores,
según cómo quede el espaciamiento. Si el espaciamiento me queda a 30 metros o a 20 metros y se hace inviable, digo, bueno, voy a tolerar un poquito más de pérdida, voy a aceptar un poquito más de pérdida. De 1 lo llevo a 2 o a 3. Entonces tengo espaciamientos mayores que se adaptan mejor al sistema de siembra del productor. Entonces, despejo LS, yo no me acuerdo si tengo la otra ecuación acá, bueno, no, me olvidé de cargarla. Despejo LS, vamos a volver para atrás al LS. Despejo LS, y la ecuación que yo utilicé para el cálculo de A, reemplazo LS, el grado de la pendiente se mantiene, y despejo este L. Este L se despeja, y se obtiene el espaciamiento entre terrazas. Ese es el espaciamiento entre terrazas. Bien. Después, muchos autores proponen el cálculo del intervalo horizontal y el intervalo vertical, en donde tenemos el método de Foster. El método de Foster fue desarrollado cuando no existía la siembra directa. Por lo tanto, este método, en general, da espaciamientos menores que por otros métodos. Le llamamos intervalo horizontal a la distancia horizontal que hay entre dos terrazas, y al intervalo vertical a la diferencia de altura que hay entre una y otra. Intervalo horizontal, intervalo vertical entre dos terrazas contiguas, y la pendiente del terreno en porcentaje. Esta es la pendiente del terreno en porcentaje. Utilizando esta pequeña ecuación se obtiene el intervalo vertical, y con eso obtengo el intervalo horizontal, que no es ni más ni menos que el espaciamiento. ¿A cuánto tengo que poner una terraza de la otra? También en el práctico tienen la ecuación que propone en su libro Cisneros, otro tipo de otra forma de cálculo, en donde él propone el intervalo vertical obtenido de otra forma, ¿no? El método USDA, o el método de Rhodesia, donde está explicado también en el práctico cómo calcularlo, donde aparecen una serie de factores para el método de USDA, o sea, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, incluye un factor climático, ¿no es cierto? Incluye si hay altas o bajas precipitaciones, bueno, una serie de factores, son los factores que se tienen en cuenta en la erosión para calcular este intervalo vertical y ese horizontal. Bien. Hasta acá venimos, se ha visto qué es la erosión, ¿no es cierto? Sus etapas, cuáles son los principales tipos de erosión, ¿no es cierto? Cuáles son las técnicas de manejo que puedo hacer, cómo puedo controlar una cárcava, las partes de la cárcava, y hemos visto la ecuación, cómo cuantifico, ¿no es cierto?, la erosión, cuánto puedo tolerar, y por último, a partir de la ecuación universal de pérdida de suelo de estos métodos, a qué distancia tendría que poner las terrazas. Lo que le voy a mostrar a continuación es un poco el proceso para la toma de decisiones, ¿no es cierto? Para la toma de decisión, o sea, ¿qué tengo que hacer para decir, hago terraza o no hago terraza? Y siempre, y apunto a la terraza porque es el método más utilizado y más efectivo para controlar erosión avanzada. Por supuesto que si ustedes no tienen erosión avanzada, lo primero que van a hacer, o si tienen baja pendiente, es hacer un corte de pendiente, tratar de sembrar en curva de nivel y demás. Pero por eso nos concentramos tanto en el tema de la terraza. Conocer y recorrer el campo, fundamental. Fundamental, nunca hagan nada desde el teléfono o la computadora. Primero conozcamos el campo. Realizar un proyecto de trabajo, la ejecución del proyecto y el seguimiento. La postventa, que le llamo yo, que es el seguimiento, luego de hacer el proyecto, es importantísimo
porque como dije hoy, las terrazas necesitan mantenimiento, necesitan ajustes, los canales necesitan mantenimiento y ajustes, y siempre surgen problemas. Entonces el seguimiento es fundamental. Entonces lo primero que debemos hacer es calcular la pérdida de suelo, porque la vamos a calcular con la ecuación universal de pérdida de suelo, como les mencioné anteriormente, ¿no? Bien. Si ese cálculo me da superior al umbral determinado, a la tolerancia que hoy estuvimos viendo, lo que se hace es calcular nuevamente la pérdida de suelo, pero modificando el valor C. ¿Por qué? Porque yo lo primero que voy a hacer es decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si yo sembré, si yo no utilicé técnicas conservacionistas? ¿Y qué pasa si sí utilizo técnicas conservacionistas? Y esto es importante. Si ustedes recorren el campo y ven que hay pérdida de suelo, lo primero que tienen que hacer es calcular el máximo potencial erosivo, suponiendo que el productor hace las cosas de forma no adecuada, vamos a llamarlo, por ejemplo, sembrando a favor de pendiente. Porque es el máximo, es la máxima pérdida que ustedes pueden llegar a tener en ese campo. Entonces, ¿qué hago? Me vengo a la ecuación universal de pérdida de suelo, la calculo con los valores de C en el primer ejemplo, con, por ejemplo, trigo a favor de pendiente, girasol a favor de pendiente, según la rotación, ¿no es cierto? Tengo soja, maíz, y no sé, trigo, soja, o maíz, soja, trigo, soja. Bueno, calculo maíz, el valor del maíz, el valor de la soja, siempre a favor de pendiente. Siempre a favor de pendiente. Si no tengo la condición de distanciamiento de siembra que usa el productor, se utiliza el que tengo en la tabla, no queda otro. Entonces, bien. Una vez que obtengo el valor de C, lo meto en la ecuación, calculo la pérdida y vamos a suponer que me da 25 toneladas, megagramos por hectárea por año. Bien. El paso siguiente es simular qué pasaría si yo hago esos mismos cultivos o le cambio la rotación al productor. Le digo, mire, haga esta rotación, pero cortando la pendiente. En contorno, cortando la pendiente, siembra directa, le meto algún cultivo más denso. Obviamente que C va a disminuir y obviamente que la pérdida de suelo va a disminuir. Entonces lo que estoy haciendo es decir, bueno, mire, usted productor, sembrando de esta forma, con este cultivo, puede llegar a disminuir la pérdida a tanto. Si ese tanto está por debajo de la tolerancia, no hace falta hacer terrazas, porque ya con ciertas prácticas culturales yo logro reducir de forma importante la erosión. Ahora, si ese nuevo valor de A calculado con el C modificado, práctica adecuada y demás, sigue por encima de la tolerancia, se debe sistematizar el campo, o sea, se debe recurrir a obras estructurales. Esto es muy importante, estos pasos son muy importantes porque la sistematización tiene un costo importante. Entonces, esta determinación es de vital importancia, ¿no? Es muy criterioso usar los valores de C que no utilizamos, ¿cierto? Es muy criterioso. Como le dije hoy, no hay una receta, entonces es muy criterioso, es muy discutible. Entonces, podemos tener entre 3, 4, 5 ingenieros distintos, diferentes cálculos, diferentes valores y diferentes situaciones. En el caso de que queremos sistematizar, como hoy les dije, lo primero que se tiene que hacer es un relevamiento planialtimétrico. El relevamiento planialtimétrico es el estudio que a nosotros nos va a indicar, nos va a permitir conocer cómo se mueve el agua, cuáles son las pendientes, cuál es la longitud de la pendiente, cuáles son las vías de escurrimiento, cuáles son las divisorias de agua, por dónde puedo llevar los caminos. Es fundamental el relevamiento planialtimétrico. No intenten hacer nada sin un relevamiento planialtimétrico, a menos que, como hoy les comenté, tengan mucha experiencia y puedan identificar lotes con pendientes homogéneas sin complejidad. Generalmente el relevamiento planialtimétrico, tal vez ya lo vieron y
y se acuerdan de topografía, lo pueden hacer con diferentes instrumentales. El más utilizado es el GPS geodésico. Es el método más rápido, con el cual se hace mayor cantidad de superficie. El error es muy pequeño. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, probablemente si les toca trabajar en esto, es probable que tengan que contratarlo hasta que se puedan comprar un GPS, pero hacer recomendaciones al profesional sobre algún punto o sector de nuestro interés o sobre el espaciamiento entre pasadas. No tendría que ser mayor a 30 metros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no vamos a relevar todos los puntos perfectamente de la superficie, sino que después lo que se hace es una interpolación. Cuanto mayor densidad de puntos yo tenga del lote, mejor aproximación al conocimiento del relieve voy a tener. Pero tampoco puedo pasar cada 2 o 5 metros, porque es inviable tanto para la persona que hace el relevamiento, y tampoco cambia excesivamente tanto el relieve en unos poquitos metros. Entonces, 30 metros, 25, 20, 35 serían el espaciamiento entre pasadas, que ustedes no sé si alcanzan a ver en esta imagen. Es la foto del campo que ustedes tienen en el práctico, en donde los redondelitos son puntos. Son puntos, cada punto representa un dato. Y fíjense que tienen cierto paralelismo, que es la forma en que pasó el GPS, montado en una moto en este caso. Con ese relevamiento lo primero que vamos a hacer es obtener curvas de nivel. Después en todo caso les muestro cómo se escriben las curvas de nivel, que no es el objetivo de este trabajo, de esta presentación. Pues se obtienen con un sistema de información geográfico. Con un sistema de información geográfico hay unas herramientas que les permiten fácilmente obtener las curvas de nivel. Antes se hacía a mano, con un plano se hacía a mano. Se obtienen las curvas de nivel, les vuelvo a recordar para que les quede grabado, que son líneas imaginarias que unen puntos de igual altura y que nos permiten conocer las partes más importantes del campo desde el punto de vista del relieve. En este caso, acá lo que yo estoy viendo es una divisoria de aguas, acá estoy viendo otra divisoria de agua, que ustedes en topografía esto ya lo vieron, y una vía de escurrimiento. También veo zonas con elevada pendiente, porque las curvas de nivel están muy cerquitas entre ellas. Acá veo una zona plana, aunque hay cierto escurrimiento. Acá hay escurrimiento, sigue habiendo escurrimiento. Hay una vía de escurrimiento marcada, pero son las planas. Seguramente acá no hay erosión, o poca, y bueno, los principales problemas estarían concentrados aquí, aquí, aquí y aquí. Y estas son curvas de nivel con equidistancia 2 metros. Desde este punto y este punto hay 1 metro de desnivel. Entonces, generalmente lo que se hace es cuando tengo las curvas de nivel, voy al campo de vuelta y corroboro que lo que obtuve con este estudio de relevamiento planimétrico coincide con lo que yo veo en el campo. Que mal hecho puede no coincidir y eso me va a repercutir en el diseño. Yo tengo que tener las curvas de nivel, buenas curvas de nivel, buenos datos para poder diseñar adecuadamente por dónde va la terraza. Entonces, bueno, esto es un poco lo que le decía anteriormente, se limitan los componentes de la cuenca y del establecimiento. Bueno, yo le llamo cuenca a la porción de superficie que estoy trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese mapita es un mapa de pendiente. En rojo tengo las zonas con mucha pendiente, en verde las zonas con menor pendiente, las curvas de nivel, bueno. La determinación de todos estos componentes a mí me ayuda en el diseño. Por dónde van a ir los caminos y la cuneta, bueno, los ingresos al campo, las actividades que se realizan. Todo eso es fundamental determinarlo antes de diseñar. Una vez que tengo eso, se procede a lo que es determinar el espaciamiento entre las terrazas. Ellos se consideran las diferentes longitudes y grados dependientes del campo. Por ejemplo, este es un campo de, creo que 500 hectáreas. Bueno, ustedes hacen el cálculo de LS, donde le ponen longitud y grado pendiente, no es lo mismo tal vez acá, que acá, o sí. Entonces, lo que yo le quiero transmitir es que cuando ustedes se tengan que enfrentar
a un trabajo de estos, tienen que analizar todos los sectores del campo para ver si la longitud y los grados pendientes son iguales. ¿Por qué? Porque si nos cambia el ES, nos va a terminar cambiando después el espaciamiento. Tal vez en este sector el espaciamiento es 80, 90 metros y en este es 60. Y eso en el costo final de la obra influye y mucho. Influye y mucho, porque más cerca son mucho más metros de terraza que acá. Y eso es plata, todo se traduce en plata. Bien. Ya les voy a mostrar en un software, si hacemos tiempo, qué criterios tener en cuenta para la ubicación de la primera terraza, pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es siempre, ¿no es cierto? A ver, si determinamos que los problemas de escurrimiento y de erosión los tenemos acá, la primera terraza, lo que yo tengo que hacer es cortar esta longitud de la pendiente. Entonces, la terraza va a ir aproximadamente aquí. Entonces, si yo obtuve un espaciamiento entre terrazas de 60, 70 metros, tomo la distancia desde acá hacia el bajo, a los 70 metros tendría que poner la primera terraza. Tendría que poner la primera terraza. ¿Qué pasa? A veces podemos tener aporte de campo vecino. En este ejemplo hay justo un camino, pero vamos a suponer que no está y que me entra agua en el campo vecino. Entonces, yo el campo vecino no lo puedo sistematizar, o supongo que no quiere sistematizarlo el vecino. Entonces, esa primera terraza, como criterio, la llevo más arriba y la empiezo más cerquita. ¿Por qué? Porque tengo que soportar agua del vecino. Si el agua del vecino, si la superficie de aporte del vecino es mucha, es una gran superficie de aporte, tengo que pensar en otra cosa. Algún canal de guarda que me permita controlar esa cantidad de agua para poder llevar hasta un canal derivador. Esto es un zoom de este sector. Fíjense, esta es una curva de nivel y esta es otra, 75,5 o 76, esta 75, 74,5, es decir, equidistancias cada 50 centímetros. Esta terraza empieza en este alambrado y viene cruzando las otras curvas de nivel y termina acá, termina en el mismo alambrado. ¿Se acuerdan que las terrazas de desagüe tienen pendientes? Por eso es que va cortando las curvas de nivel. Entonces, llega al alambrado. Entonces, en este lugar necesito poner un canal de desagüe, sí o sí. Entonces, hay que ir a un canal de desagüe. Entonces, en la medida que yo voy trazando todas las terrazas, voy viendo dónde necesito canales para poder recolectar el agua. Aunque, como dijimos hoy, la construcción es al revés. Primero se construyen los canales, se empastan y después se construyen las terrazas una vez que el canal está empastado. Importante, aunque existe mucho, no sacar el agua fuera del campo. Siempre manejar el agua adentro. Está prohibido. Por la ley de agua está prohibido, no se puede. Entonces, si se entendió más o menos el criterio para marcación de terrazas, uno sigue avanzando en el campo en cuestión hasta marcar todas las terrazas del campo. Entonces, por ejemplo, esta terraza es la que les mostré recién, creo. Si no me equivoco, es la que les mostré recién. Fíjense que acá esta terraza viene de esta forma hasta acá, esta va para allá. Bueno, en general, cuando tenemos, hoy dijimos las terrazas tenían que tener 400, 500 metros y no superar a 1000. En general, es importante manejar ese largo de terraza, porque a medida que va aumentando la longitud de la terraza, se va aumentando la superficie de aporte y los caudales, y por lo tanto corremos riesgo de tener problemas si la terraza no está adecuadamente diseñada. Entonces, lo que se hizo en este campo, por ejemplo, un ejemplo, esta terraza quedó cortita y bueno, abarcó esta superficie y se desemboca acá. Pero esta terraza, fíjense que hay una pequeña lista negrita ahí. Bueno, esta terraza no es así, no desemboca. Perdón, esta acá.
esta no desemboca todo el agua en un solo canal, sino que está partida al medio. Si ustedes recuerdan, acá va una divisoria de aguas, y la terraza se inició en la divisoria, que es donde menos agua hay, cuando llueve, donde menos agua se acumula, y una parte de la terraza tiene pendiente hacia este punto, y otra parte de la terraza tiene pendiente hacia el otro punto. Es decir, se dividió en dos para que no quede una sola terraza de gran longitud. Esta es una terraza que desde este punto hasta este punto tiene aproximadamente 800 metros, y esta un poquito menos. Entonces, 400. Entonces, cuando es una sola terraza de 1200 metros, aparte teníamos la vía de escurrimiento natural acá, lo que se hizo fue dividir en dos, entonces se divide todo, caudal. En el caso de esta terraza, como es chiquita, se inició acá, viene, y termina desembocando aquí. Esta otra también, es poca la superficie, entonces desemboca acá. Entonces, el criterio de dónde iniciar la terraza no es que tiene que iniciar en la divisoria de agua, sino que ese es un criterio. Y está relacionado con cuánta superficie de aporte tengo y cuán larga sea la terraza. Bueno, dimensiones de los canales, de las terrazas y de los colectores. Es en función del área de aporte de cada terraza. El diseño de canales no lo voy a tocar, porque ya se vio, pero sí explicarles. Este es el mismo campo, ¿no es cierto?, que estamos viendo. Estas son las curvas de nivel, las que están en rojo son las curvas de nivel. Fíjense, la primera terraza empieza acá. Sí. Y termina acá. Esta terraza empieza acá. Perdón. Esta terraza inicia en este tabique. Y fíjense que va hacia curva de niveles menores, quiere decir que tiene pendiente hacia allá. Y esta tiene, empieza acá y se va cortando las curvas de nivel de menor valor, por lo tanto tiene pendiente hacia allá. Acá lo mismo, lo que les decía hoy, están divididas para volcar el agua hacia dos puntos. Entonces, ¿cuál es el área de aporte de la terraza? Bueno, en el caso de esta terraza, lo hice un grafiquito, el área de aporte es toda esta superficie, todo este paño. Esto el agua que cae acá, el agua que cae en este sector, es conducido por esta terraza hacia aquel punto. Bien. Entonces, el canal colector va a tener una dimensión en este punto, en este segmento. ¿Por qué? Porque a este canal, aquí, le llega el caudal de esta terraza. En este punto, le llega el caudal de esta terraza, entonces lo que se puede hacer es ir sumando los canales de cada una. ¿Por qué? Porque tal vez en la parte baja, donde tengo el aporte de 10 terrazas, tengo un caudal determinado, alto, y en la parte alta, donde solamente tengo el aporte de una terraza o dos, tengo mucho menos caudal. Entonces, tal vez en la parte baja el canal llega a ser de 20 o 30 metros de ancho, y acá es de 10 o de 5. Entonces la pérdida de superficie sembrable y demás es mucho menor. O sea, lo que sería un canal telescópico también. Igual que la terraza telescópica, un canal telescópico. Bueno, esto es el trabajo terminado, por eso lo puse. Una vez que se termina con el diseño, bueno, después queda consensuar con el productor, ponerse de acuerdo. Lo primero que se hace es el acondicionamiento de canales. Fíjense que, por ejemplo, este canal, veíamos en la foto, es natural, entonces se puede utilizar. Aquí ya no, aquí ya hay que construir canales artificiales, ¿no es cierto? Aquí también, para poder conducir el agua. Entonces, lo primero que hay que hacer es construir el canal, dar las dimensiones, construirlo, dejarlo empastar. Después sí vamos a las demás. La ejecución. La ejecución de la obra consiste en la marcación y construcción del diseño. Todo eso que hice en la computadora, en el gabinete, lo tengo que llevar al campo. Es un trabajo que se hace a campo donde puede haber replanteo del diseño hecho en gabinete. Lo que llevo al campo, en el campo tal vez me puedo encontrar con alguna situación
que no contemplé en el gabinete y tengo que hacer un recambio, que la terraza, justo la terraza me chocó con un árbol que no marqué, entonces la tengo que correr del lugar. Tengo un resalto por un viejo alambrado, bueno, tengo que ver qué solución le doy. A eso se le llama replanteo, cosas que hago en el campo que no tenía previstas. La ejecución consiste en estas terrazas que están diseñadas en forma digital, las puedo llevar a un aparato móvil. Yo generalmente lo manejo así, con un aparato móvil, puede ser el teléfono, hay aplicaciones para abrir todo lo que se hizo en una computadora en el teléfono. Se puede hacer con un mapa, yo puedo imprimir el mapa con las terrazas y la escala, y con la escala, una regla y demás, puedo medir la distancia y con algunas referencias, por ejemplo el alambrado, dónde va la primera terraza. Entonces, se ubica el punto donde va la primera terraza y se procede a marcar después. Yo sé que la terraza pasa por ese punto, marco un punto en el suelo. Antiguamente se usaban estacas, también se pueden usar estacas, pero lo más fácil es dejar una marca en el suelo, por ejemplo, con cinta de peligro, enganchada a algún palito de soja, o de sorgo, o de maíz, o alguna piedra, o demás. Y a partir de ahí empiezo con la marcación de la terraza. Bien. Esta es la superficie del campo que venimos viendo en las imágenes en 3D, o intenta hacerlo, para que más o menos ustedes entiendan qué se hace en el campo, ¿no? Acá muy chiquito se ve el nivel láser, que es similar al nivel óptico, pero no necesitamos un operario, sino que se genera un láser y se trabaja solamente desde la mira con un receptor. Con el teléfono, con la tablet o con el mapa topográfico que imprimí en el gabinete, voy a marcar un punto. Yo sé que con el GPS, un GPS de mano, puedo marcar el punto aproximado. Tiene un error puede ser de 5 a 7 metros, pero a campo no pasa nada, no es un problema porque en 7 metros no me va a cambiar mucho, y aparte el error lo voy a arrastrar porque el resto de las terrazas las voy a medir con nivel. Entonces, el espaciamiento. Entonces, en el campo marco un punto, si lo marco con GPS. Si lo puedo marcar con una cinta métrica, con el mapa, o sea, con el mapa topográfico puedo utilizar una cinta métrica, decir, bueno, desde el alambrado hasta tal punto hay tantos metros, ahí empieza la terraza, listo. Una vez que ubiqué una, empiezo con la marcación. Entonces, ¿cómo se procede a marcar en campo? ¿Qué se hace? Pongo el punto donde el GPS o la distancia me dice que va a la terraza. Ese sería el nivel láser imaginario. Y vamos a suponer que acá estoy en la parte alta, en la divisoria de agua, ¿no? Acá estaría la divisoria de agua. Una parte de agua cuando llueve cae para allá y la otra parte cae para acá. Entonces, a continuación, si acá empieza la terraza, o sea, que es la parte más alta de la terraza, acuérdense que dijimos, de la divisoria de agua va a ir cortando las curvas de nivel, que acá no están marcadas, va a ir cortando las curvas de nivel, va a tener pendiente. El punto siguiente que yo voy a marcar tiene que tener un desnivel, ¿no es cierto? Tiene que haber un desnivel entre este punto y este punto para que el agua que cae acá circule. Si no tiene un desnivel, yo marco el mismo valor que obtuve acá, lo que voy a estar marcando es una terraza de absorción. Va a llover y el agua va a quedar estanca ahí. ¿Se entiende? Entonces, este punto tiene que tener un desnivel. Entonces, supongamos, acá hay unas líneas, como para que ustedes entiendan. Vamos a suponer, ¿cuánto va a ser ese desnivel? Nosotros dijimos hoy que la pendiente tiene que tener la pendiente de la terraza puede ser desde 0,203 hasta 0,506. Vamos a suponer que la terraza le damos un desnivel de 0,3, 0,3%. ¿Eso qué significa? Eso significa que en 100 metros voy a tener 30 centímetros de desnivel. En 50 metros, 15, y en 25 metros, 7,5. Entonces,
dependiendo de cada cuántos metros yo voy a colocar una marca, es el desnivel que yo tengo que obtener en el nivel, ya sea a nivel óptico o a nivel láser. Si yo voy a poner una marca cada 25 metros, hay algunos técnicos que les gusta ponerlo cada 50 para que la terraza no tenga tantas curvas. Si yo pongo cada 25 metros porque quiero copiar todos los microrrelieves o la mayor cantidad de microrrelieves posible, el desnivel entre estos dos puntos tiene que ser de 7,5 centímetros. Entonces, simplemente con el nivel óptico o láser, busco un lugar en el campo donde este punto esté más bajo que este 7,5 centímetros. Por lo tanto, si yo bajo en la mira, voy a obtener una lectura mayor. Si acá medí 1,50, acá voy a medir 1,575. Y ahí coloco una marca. Como le decía, la marca a veces puede ser una cinta de peligro, cualquier cosa. Lo ideal sería que haya, que ya esté una máquina ahí, ¿viste? Que haga una marca en el suelo, puede ser una Champion, puede ser, no sé, una reja, lo que sea, un disco, cualquier cosa, para evitar que se pierda esta marca, ¿no? Bueno, y así sucesivamente se van haciendo marcas, cada 25 metros, cada 50. Antes se hacían cada 100, el problema es que cuanto más longitud yo tengo, más problemas de microrrelieve puedo tener en el medio. Entonces, me puede quedar algún sector con agua estancada o algún lomito que me frena el escurrimiento. Bueno, eso es a criterio de cada uno. Pero esa es la forma en que se va marcando la terraza en el campo para luego construirlo. Como les dije, la marcación se puede hacer con un montón de cosas. Esto es una fabricación casera mía nomás, un disco de sembradora, de tapadora, montado al eje, al enganche de la camioneta. Se deja una marca en el suelo si ese día no pudo ir el tractor a marcarla y listo, esa marca no se borra por unos cuantos meses. Y luego viene la etapa de construcción. La etapa de construcción consiste en levantar la terraza, tal y como le mostré en las figuras anteriores, donde veíamos que se saca tierra de un punto para generar el lomo. Hay formas de construir, muchísimas formas de construir, dependiendo mucho de la maquinaria disponible, de las condiciones en las que se encuentra el suelo. Lo ideal, ¿qué sería lo ideal? Sacar tierra de aguas arriba, vamos a suponer que esto es aguas arriba, y llevarlas y construir, depositarlas donde va el lomo, ¿cierto? Así se genera el canal y el lomo a la terraza. Lo cierto es que eso implica que cuando, por ejemplo, la Champion o la motoniveladora llegue a la punta de la terraza, como esta, que viene echando tierra hacia un lado, cuando llegue a la punta de la terraza la tiene que girar. No todos pueden girarla y girarla lleva un tiempo muerto, entonces lo que se hace es volver por la parte baja, en esta foto está la parte baja, está la parte alta. Se vuelve por la parte baja también cortando. En el caso de llevar tierra desde los dos lados para generar lomo, la precaución que hay que tener es que hay que traer tierra de lejos para no decapitar el horizonte A, ¿no es cierto? Cuanto más lejos, mejor. Y siempre, motoniveladoras, Champion grande como esta y demás, son preferibles porque en pocas pasadas me levantan el lomo. Bueno, esta es otra terraza, acá está un poco más marcado lo que es el canal y el lomo, ¿no? También disco, Champion, y acá le faltaría un poquito retocar el canal para que el agua no se conduzca por un solo punto. Esta es una terraza, ambas son terrazas prácticamente terminadas, donde se la están peinando, se está
rebajando un poco la cresta para poder permitir que ningún vehículo toque abajo. Y una recomendación es, si la finalización de la construcción de la terraza coincide con el inicio de la siembra o estamos cerca, no sembrarla el primer año. La terraza tiene que estar estabilizada. Esta es una terraza sembrable que se dejó sin sembrar a los fines de que se estabilice. En resumen, tenemos que los pasos que hay que seguir en la cuestión de sistematización es el relevamiento, el diseño, la marcación, la construcción y fundamental el control. Me estaba olvidando, el control es necesario y obligatorio hacerlo para hacer ajustes. Ajustes o roturas que pueda llegar a tener el sistema por algún detalle que no se vio. Y bueno. ¿Cuáles son los problemas más comunes que tenemos en la construcción de terrazas? O cuando uno sistematiza. No rellenar el lomo de la terraza en lugares donde existieron cárcavas. Tapamos una cárcava, logramos taparla, le construimos terrazas, tanto arriba como abajo, pero cuando uno construye la terraza, en el punto donde estaba la cárcava, obviamente después se tapó la cárcava, cuando llueve el material empieza a acomodarse, se va asentando, y por lo tanto el lomo de la terraza también queda más bajo. Entonces, en esos puntos, donde queda más bajo, se acumula agua, el lomo queda más bajo y es posible que el agua la corte, la pase por encima. Otro problema es no cortar en el canal de la terraza los lugares altos, coincidentes, por ejemplo, con viejo alambrado, le puse acá. A veces hay, durante el desarrollo de la construcción de la terraza, se atraviesa un viejo alambrado. Con ese viejo alambrado, los alambrados por lo general generan sedimentación y generan un lomo. Entonces, cuando se construye la terraza, ahí queda más alto. Entonces, el agua que viene circulando por el canal se encuentra con un taponamiento, como si entonces nos queda agua en la terraza, hasta que se le genera cierto tirante y se supera ese lomo y se pasa. El problema es que perdemos profundidad. Entonces, una de las cuestiones a tener en cuenta es, bueno, donde hay un lomo, darle la profundidad adecuada para que el agua pueda circular. Realmente estos problemas al año, cuando los vemos lo podemos solucionar. Esta es una cárcava, allá, no sé si alcanza a ver, hay una terraza, acá hay una cárcava, esta es otra terraza, y esta terraza que no se había alcanzado a levantar se cortó justo donde estaba la cárcava. Bueno, se rellenan los puntos débiles, ¿no? Se las refuerzan. Ahí. Estas son terrazas de este año. Otro problema común, desaguar la terraza en lugares con excesivo resalto. Nunca se les ocurra desaguar las terrazas en canales, en cárcavas. Jamás. ¿Por qué? Porque lo único que voy a generar es otra cárcava. Eso ya lo vimos. Lo que sería una cabecera de cárcava secundaria. Se produce exactamente lo mismo. Se genera ese resalto. ¿Qué se hace en esos casos? Si no se puede estabilizar la cárcava, si no se puede llevar a cabo ninguna de las medidas de control de cárcava que estoy moviendo, hacer un canal al costado, obviamente súper empastado y con todos los cuidados que se deba tener, porque ese canal del costado de la cárcava tiene la misma pendiente que la cárcava, por lo tanto, si no se construye, se empasta y se les da las dimensiones adecuadas, podemos generar otra cárcava. Entonces duplicamos el problema. Y como les dije, durante todo el desarrollo de la teoría, construir en el mismo momento las terrazas y los canales. Nunca hacer eso. Nunca hacer eso porque, a menos que el productor quiera correr los riesgos, pero ustedes imagínense que toda el agua del campo la conducen por la terraza hacia un canal que en general está sin cobertura, descubierto, sin las dimensiones adecuadas.
Otro problema es excesiva pendiente interna de la terraza, ¿no? Es lo que ocurre con terrazas paralelas. Bueno, antes se marcaba una terraza y el productor se encargaba de hacer las otras de forma paralela, lo más paralela posible. Y claro, el relieve varía, va cambiando. Entonces las pendientes internas no son las mismas. Por lo tanto, esta es una terraza, por ejemplo. Viene de allá una terraza. En un momento tenía una alta pendiente y pasó esto. Entonces ahora tengo una cárcava, una terraza, una cárcava. De estos lugares pueden generarse cárcavas, cabecera de cárcava secundaria. Y bueno, todo el problema. Entonces, a veces la sistematización, si no está bien hecha, bien diseñada y no se toman los recaudos apropiados, puede ser peor el remedio que la enfermedad, vamos a llamar. Bueno, lomo de terraza sin compactar. Claro, levantamos la terraza con un arado de disco, dejamos la tierra sin compactar y cualquier paso de implemento o solamente un pequeño desnivel que me levanta el tirante de agua y la pase por encima, arrastra y nos permite, arrastra y genera un corte. Y se construyó sobre rastrojo maíz. No es que no se pueda hacer sobre rastrojo maíz, pero cuando uno construye terrazas con maíz, con rastrojo de maíz o sorgo, en el lomo queda un montón de caña, de tallo, de sorgo. Entonces, eso es macroporosidad, eso es inestabilidad. Canales poco o muy profundos, ¿no es cierto? Bueno, esto tiene que ver con el diseño. Si lo hacemos poco profundo, el agua en la terraza no desagota a la velocidad que tiene que ir y se genera ese efecto remanso. El canal lo tengo lleno, a baja velocidad, no fluye, la terraza no puede descargar, entonces se llena toda la terraza de agua, el campo se llena de agua también, no hay descarga, por lo tanto genera un problema peor. Y canales muy profundos es el mismo caso que tengo con las cárcavas. Canales muy profundos se genera un resalto y se empieza a generar esta erosión. Primero en surco, después en cárcava. La excesiva prolijidad de los canales, bueno, por ahí, ¿qué necesitamos los canales? Rugosidad. Entonces, si lo dejamos excesivamente prolijo, perfecto, a veces es contraproducente, ¿no es cierto? Porque el agua agarra velocidades importantes. Yo necesito una rugosidad importante o aceptable para que el agua fluya a velocidad adecuada. La otra es el abandono del canal de la terraza, o sea, dejarlo y nunca más irlo a ver, abandonarlo. Entonces, ¿qué pasa? Pasto me crece, empieza a haber sedimentación, como dijimos, siempre va a haber sedimentación. Al haber sedimentación, lo que estoy haciendo es perder profundidad de conducción. Entonces, el agua es probable que me supere el lomo, se pierda, me crecen árboles. Por lo tanto, el abandono tampoco es bueno. Bien. Esto es hasta acá lo que es cómo llevar a cabo cómo llevar a cabo un proyecto de sistematización, problemas comunes. Y le paso, para dar su conocimiento, costos aproximados, el relevamiento planimétrico anda en $5, otros cobran 7, dependiendo, ¿no es cierto?, del espaciamiento, la cantidad de puntos y demás. El diseño y la marcación andan $25 por hectárea. En realidad, muchos colegas, entre los colegas, también se cobra el kilo de soja, 100 kilos de soja. Y la construcción se presupuesta en litros de gasoil, ¿no es cierto? Litro de gasoil por metro. En el caso de la construcción de terraza de base ancha, el costo aproximado es 1 litro de gasoil. Mientras que para las de base angosta es medio litro de gasoil. Siempre más IVA es. ¿Está? Esto es una idea para que tengan en cuenta de que, bueno, cuáles son los costos y acá está la parte nuestra, diseño, marcación. Bueno, hasta acá, a ver qué estamos, 11:30.
Tendríamos que empezar con el práctico, pero antes les muestro rápidamente. Esto es un sistema de información geográfico. A ver, no lo están viendo, ¿no? ¿Hay alguien ahí o se fueron? No, no lo veo. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Bueno, gracias. Este es un sistema de información geográfico. Existen otros, un montón. Quantum GIS es el que pueden encontrar de forma gratuita, se lo pueden descargar. Y este sistema es el que, estos sistemas son los que se utilizan para diseño de canales, de drenaje, de terrazas y demás. Este es el campo que ustedes tienen en el práctico. Entonces, habitualmente nosotros en el práctico le damos el plano, entonces sobre el plano pueden marcar las terrazas. En este caso, suponemos que no todos tienen impresora y tampoco es tan sencillo explicarlo de forma virtual. Por eso yo les voy a mostrar el tema de cómo se marcan las terrazas. Este valor que está acá, bueno, se cuelga un ratito. Esos puntos que ustedes ven ahí son los puntos que se obtuvieron con el relevamiento y que ustedes vieron en una de las imágenes. Entonces, el conjunto de puntos en estos software se llaman vectores, donde esos vectores, este es un vector de puntos, cada punto tiene una información. Por ejemplo, si yo aprieto un punto, solamente está un poco lento, no sé por qué, pero fíjense, ¿no? Acá da una serie de valores. Altura GPS, 73,8. Ese es el valor de altura que tomó la moto en ese punto, a la hora que lo tomó. Y coordenadas planas. Coordenadas planas, que esto ustedes no sé si vieron mucho de lo que es proyección geográfica, pero cuando se trabaja en estos sistemas o en un plano topográfico, lo que se hace es a la superficie, que es como una naranja, hacerla plana. Entonces hay una serie de distorsiones. Cuando uno a la caja de una naranja, ustedes tratan de hacerla plana, o de una mandarina tratar de llevarla a un plano, hay distorsión. Entonces, las proyecciones geográficas lo que hacen es tratar de disminuir esa distorsión. Entonces, el sistema que nosotros utilizamos es Gauss-Kruger Argentina, o PostGar 1994, y es lo que nos permite trabajar y medir distancias, pendientes y todo, ¿no? Que si lo tendríamos en geográfica sería incorrecto porque en geográfica estamos midiendo sobre una circunferencia. ¿Se entiende? Entonces, con esos puntos, lo que se hace es obtener una serie de raster, que son fotos, básicamente. Esto que se llama DEM, acá es modelo digital de elevaciones, en donde donde me hace como una foto, los dibujos del campo, ¿no es cierto? Una imagen del campo. Acá está en rojo valores altos de altura, 77,2. Puedo hacer un semáforo, puedo hacer otros colores. Y en la parte verde el bajo, ¿no es cierto? 61, partes bajas. Entonces, a partir de ese DEM, o modelo digital de elevaciones, uno puede obtener curvas de nivel. Hay una herramientita por acá, que no tiene sentido que se las muestre, yo ya las tengo acá hechas, en donde me generan las curvas de nivel. Esas son las curvas de nivel, con los valores, sus valores. Estas curvas de nivel tienen una equidistancia de 1 metro. Entre curva y curva hay 1 metro de desnivel. 1 metro de desnivel. Acá hay una vía de escurrimiento, acá hay una divisoria de aguas, esta es otra divisoria de agua. Si yo tendría que marcar una divisoria de agua, diría, bueno, la divisoria de agua viene acá, 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 ahí.
En general, las divisorias de agua es conveniente que los caminos coincidan con las divisorias de agua. ¿Por qué? Porque es donde menos agua hay en el campo. Con esas curvas de nivel, yo puedo empezar a generar o a marcar las terrazas. Entonces, vamos a suponer que yo en esta parte del campo quiero marcar una terraza. Entonces, tengo esta curva de nivel con valor 76 y esta 75. O sea, entre este punto y este punto hay 1 metro de desnivel. Entonces yo lo que voy a hacer es activar las terrazas. Para poder dibujar una terraza. Mientras tanto le pregunto, a ver si ustedes me saben decir alguno, en un tiempito. Si yo tengo las curvas de nivel a 1 metro y tengo que dibujar la terraza para mantener la pendiente, de 0,3%, ¿qué espacio, qué distancia yo tendría que tener desde acá hasta acá? Esta es una curva de nivel de mayor altura. Para que la terraza tenga pendiente, yo tengo que conectar con esta curva de nivel. La curva de nivel me ayuda a dibujar. Entonces, si entre estos dos puntos yo tengo que tener 0,3% de pendiente, ¿qué distancia tendría que haber entre ambas curvas? ¿Alguien lo calcula? Hola. Bien. Entonces, supongo que no me agarran. A ver. Las curvas de nivel me ayudan a mí a marcar las terrazas, ¿no? ¿Por dónde va a ir la terraza? Entonces, yo digo, bueno, voy a dibujar una terraza. Tengo acá, tengo esto. Digo, bueno, yo quiero que mi terraza empiece en este punto. Con lo que dijimos hoy. Empieza una divisoria de aguas, una va a volcar por allá, otra va a volcar por acá. Entonces, para que tenga pendiente, yo inicio acá, marco el primer punto. En el siguiente punto, yo lo que tengo son curvas de nivel 1 metro. ¿A dónde pongo el siguiente punto? Para que tenga una pendiente de 0,3%. ¿A dónde lo pongo? ¿Cómo calculamos pendiente? Pendiente, esto ya lo tienen que saber, me lo tienen que decir, pero al toque. Es el desnivel, delta H, sobre la longitud. ¿Cuál es la pendiente que yo le quiero dar a la terraza? ¿Alguien me lo dice? 0,3 había dicho. 0,3%. ¿Y cuál es el delta H? ¿Cuál es la diferencia de altura que estoy observando a partir de las curvas de nivel que tengo? 30 centímetros. No. Ahí las curvas de nivel, ¿a cuánto están? 1 metro. 1 metro. Exacto. Entonces, si pendiente es desnivel sobre longitud, yo tengo el desnivel. O sea, en el campo, entre este punto y el otro que voy a marcar, hay 1 metro de desnivel. Entonces, yo tengo el delta H, que es 1 metro. Yo tengo la pendiente que es 0,3%. ¿Me siguen? Tengo la pendiente que es 0,3%. Lo que tengo que saber es la longitud. Fíjense acá abajo, ahora yo me salí, pero fíjense que ahí aparece length, que es longitud. Me dice
107, 124, 231. Eso es la longitud de esta línea que yo estoy marcando con el cursor. Entonces, si yo le quiero dar 0,3% de pendiente a la terraza, ¿qué longitud tengo que obtener acá donde dice el length? 560. Directamente despejen del cálculo de pendiente el L. Tienen el desnivel y tienen la pendiente. La pendiente la pasan a tanto por 1, dividiendo por 100, y obtienen el L. A ver cuánto les da. ¿33 metros puede ser aproximadamente? Y a ver, ¿y cómo es 0,3%? Lo llevamos a tanto por 1, lo dividimos por 100. ¿No? Entonces 1 dividido 0,003. Sí, 33 metros. Bueno, a mí me da 1,1 dividido 0,003 me da 333 metros. Vos pensá, vamos a hacer a la inversa, vos pensá, si tenés 1 metro de desnivel, ¿no es cierto? Y lo dividís por 33, ¿cuánto te da la pendiente? ¿0,03? No. La pendiente se calcula, aquí es igual pendiente, al delta H, desnivel, sobre la longitud por 100. Entonces, si tu cálculo te dio que es 33 metros, la pendiente que vos le vas a dar en ese segmento, 1 dividido 33 por 100. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, 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 sí. ¿Cuánto te da? 3%. Exactamente, sí, y yo quiero 0,3%. Claro. En realidad no es 33, es 333. Exactamente, 333, ahí tengo que localizar. Entonces, yo lo que tengo que hacer es buscar 333 metros. Entonces, vengo, a ver, hay una función para encajársela justito ahí, a los 333, pero bueno, para lo que nosotros queremos, está bien así. 330, 334, perfecto, pack. Ese sería el primer segmento de la terraza. Acá hay un error. Hay un error que es esta parte acá. Ahora, vamos a terminar la terraza. En lo otro hago lo mismo. Ahí me da 317, bueno. Nos lleva a los 333, ¿no es cierto? Los 333 me da por acá. Bueno, me da por ahí. Al tener menor longitud lo puedo tirar un poquito más arriba. Ahí terminó mi terraza. Fíjense que como tengo una equidistancia muy grande, y mi única guía es esa, me queda muy recta la terraza, dibujada, me queda muy recta. Y en este sector, por ejemplo, me queda, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasaría si yo construyo la terraza así? ¿Qué se les ocurre? ¿Va a circular agua por acá? No. No va a circular, porque fíjense que este segmento, acá empieza la terraza y debería ser la parte más alta de la terraza. Para que el agua circule, la terraza debería venir hacia este sector. Acá me fui para arriba, o sea, el agua va a circular en sentido contrario en este segmento, va a circular para allá, para acá. Acá sí, acá entre esta y esta hay desnivel, está perfecto, no atravieso ninguna curva de nivel hacia arriba, entonces hay escurrimiento. Entonces la borro y vuelvo a crear la terraza. Lo que puedo hacer, si tengo estas curvas de nivel, es, bueno, a ver, la mitad, o dibujarla de otra forma, hasta llegar, ahí tengo 200,
y uno la quiere representar adecuadamente, ahí tengo 100, me van a faltar 200 y piquito, 130, bueno, y ahí la dibujo así, ¿no? Pero le hice hacer este ejercicio para que vean lo siguiente. Lo que tienen estos software, estos sistemas, es que permiten obtener la curva de nivel a la equidistancia que nosotros se nos ocurra. Nosotros dijimos que en el campo vamos a marcar las curvas, las terrazas, cada 25 metros, y por lo tanto, el desnivel que tiene que haber entre un punto y otro es de 7,5 centímetros para mantener ese 0,3% pendiente. Entonces, estos software nos permiten obtener las curvas de nivel, por ejemplo, ahí están a 7,5 centímetros. Saco la imagen para que se vea mejor. Se llena de líneas de curva de nivel. Acuérdense, son líneas imaginarias, por eso se puede obtener al valor que uno quiera. Entonces, ¿qué hago? Ahora que las tengo a 7,5, lo que hago es lo mismo, marcar la terraza, me va a quedar mucho más redondeada, mucho mejor el diseño, porque voy a hacer segmentos de cuánto, de qué distancia. ¿Qué dijimos? $25 metros. 25 metros. Estamos en la calculadora ahí, a ver. Vamos a hacerlo. 0,075 dividido 25 te da 0,03 por 100, es 0,3%. Fíjense, donde dice ley, ahí dice 24,8, está bien. Estamos cerquita al 25, a los fines de diseño está bien. Lo pueden hacer mejor todavía, pero bueno. Esto quiere decir que entre este punto y este punto hay 7,5 centímetros de desnivel, por lo tanto, y 25 metros de distancia, por lo tanto la pendiente es 0,3%. En esta hago lo mismo, busco 25, voy haciendo lo más a mano alzada posible para que ustedes entiendan. ¿Sí? Bueno, lo vamos a hacer hasta el final porque no vamos a perder mucho tiempo, pero es a los fines de que ustedes vean cómo va quedando la terraza, ¿no? Así se va marcando la terraza, bueno, y así se hace el diseño. En la clase práctica, en aula nosotros le damos un plano, ese plano tiene una escala, y ustedes tienen las curvas de nivel, creo que a 50 centímetros. Con la escala, ustedes pueden obtener longitudes, y con el desnivel pueden calcular pendiente. Entonces, básicamente, en el plano se puede hacer exactamente lo mismo, nada más que utilizando, yo acá tengo la herramienta esta, pero ustedes con la escala, una reglita, un compás y demás, pueden ir marcando terraza con la equidistancia de plano que tengan en el plano, que creo que es el 5 metros. Si lo quieren practicar y hacer, ya depende de ustedes.